Novia escondida en el polvo. El vaquero descubrió un secreto que cambió su destino para siempre. Miguel, un vaquero rudo de manos callosas y mirada intensa, llevaba años amando a María, la luz de sus días en las áridas llanuras de México. Pero su vida solitaria dio un giro inesperado cuando, mientras montaba su caballo hacia el rancho, escuchó un susurro en el viento. Era un murmullo que hablaba de secretos ocultos y rivales antiguos. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué podría esconder su prometida, esa mujer que llenaba su corazón de amor y esperanza? Días después, Miguel encontró un viejo diario en el desván de la casa familiar. Sus páginas amarillentas hablaban de la rivalidad entre los Carreño y los Salazar, familias que habían estado en guerra por generaciones. La historia revelaba un secreto que envuelve a María, un hecho devastador enterrado en el polvo del pasado. Con cada palabra que leía, su vientre se apretaba, su amor se teñía de desconfianza. ¿Acaso María lo había engañado? ¿Era parte de esa enemistad que había marcado sus vidas? Una tarde, mientras la luz del sol se ocultaba tras los cerros, se encontró con José, un viejo amigo que tenía información inquietante. «Miguel, hay cosas que no sabes de María». Su madre comenzó a decir, pero la interrupción de un disparo hizo que su corazón se detuviera. Era un aviso, una advertencia, o quizás una amenaza. Y así, el vaquero se vio arrastrado a un dilema entre la espada y la pared. Proteger su honra o luchar por el amor de María. La tensión crecía en el pueblo. Los murmullos de los demás no se hacían esperar. Gritos de traición, miradas cargadas de juicio. Miguel podía sentir el peso de la desconfianza, como una losa sobre su pecho. Quería prender fuego a la rivalidad, pero el miedo lo mantenía en vilo. Aunque la imagen de María lo atormentaba, el amor y el rencor eran dos caras de la misma moneda en su corazón. Fue entonces cuando un nuevo descubrimiento lo golpeó como un trueno. En una vieja cueva que había explorado de niño, encontró una reliquia que conectaba a sus familias. Un medallón, símbolo de un pacto roto. Miguel se quedó paralizado, sin saber si el hallazgo aliviaría su angustia o la intensificaría. La verdad podía destruir todo lo que conocía. Tenía que hablar con María. La noche se tornó oscura y el viento aullaba. Miguel se acercó a la casa de María, sus pasos resonando en la tierra. Pero antes de tocar la puerta, vio una sombra moverse dentro. ¿Acaso María lo esperaba o era un espía de su familia? Su corazón latía desbocado. La verdad se escondía tras aquella puerta. Pero el miedo a la traición lo paralizaba. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por amor cuando la verdad puede desatar el caos? Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se tornó opaca. Los susurros del viento parecían más altos. Miguel sintió un nudo en el estómago mientras se acercaba a la casa de María. Estaba a punto de dar un paso decisivo en su vida, cuando una serie de disparos resonaron en la oscuridad, atravesando la calma que envolvía al pueblo. Un segundo después, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡María!», gritó, el nombre saliendo de su boca como una súplica. Sin pensar, corrió hacia la puerta. Al abrirla de golpe, su mundo se detuvo. Dentro encontró a su prometida de pie, con una pistola temblando en sus manos. En sus ojos, una mezcla de terror y dolor. «¡Miguel, no entres!», exclamó ella, su voz quebrada. Detrás de ella, apuntando a la pared, había un hombre encapuchado. Su figura ataviada con una chaqueta de cuero que dejó a Miguel paralizado. «Tú no deberías estar aquí.
murmuró el extraño, con un tono que enviaba escalofríos por la espalda de Miguel. La escena parecía de un mal sueño, pero la realidad era aún más dura. ¿Qué está pasando, María? La angustia disonante en su voz la sacó de su trance. Dime que esto no es lo que parece. Pero sus preguntas se perdieron en el aire tenso. María, con lágrimas corriendo por sus mejillas, finalmente dejó caer la pistola al suelo. No era el plan, no quería que esto sucediera. Miguel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Las palabras flotaban en el aire, pero su significado lo golpeó como una piedra. ¿Qué plan, María? ¿Quién es este hombre? Él es un mensajero de los Salazar, respondió María, ahogando un sollozo. Mis padres, ellos han estado escondiendo algo, un secreto que ha atormentado por años a nuestras familias. Miguel, yo no sabía nada. La revelación fue como un rayo iluminando todo a su alrededor. ¿Qué secreto? Dímelo ya. Antes de que ella pudiera responder, el hombre encapuchado dio un paso adelante y, en un acto inesperado, se quitó la máscara. Miguel casi se desmaya al ver el rostro familiar. Era Mateo, su hermano, quien había partido hace años para unirse a los Salazar. «Mateo, ¿qué haces aquí?» Miguel sintió que el aire se le escapaba mientras miraba a su hermano, blanco como un papel. ¿Por qué estás con ellos? ¿Por qué? Tengo un motivo. Todo está conectado. No puedo permitir que tu amor por ella lo destruya todo. Sus palabras eran veneno, llenas de desconfianza y traición. Se nos compartían un pasado lleno de resentimientos. María miraba entre los dos. Su confusión era palpable. Miguel, él sabía que todo esto iba a estallar. Pero no es lo que parece. Mateo se acercó, mirada desafiante. El pacto que rompieron tus padres hace años, el que Miguel ahora ha encontrado, puede ser la clave para redimir o destruir nuestras familias. Si no te alejas de ella, esto tendrá consecuencias. Miguel sintió el frío de la traición atravesar su corazón. Su hermano, su propia sangre, ahora le daba la espalda. ¿Así que todo esto era un juego? ¿Me usaste como un peón? No se trata de ti, Miguel, gritó Mateo. Se trata de la vida de muchas personas, de lo que nuestros padres hicieron. María entrelazó sus manos con fuerza, como intentando mantener a flote un barco a punto de hundirse. Miguel, por favor, tenemos que encontrar la verdad. Hay más en esto. Con la tensión en el aire, Miguel se sintió atrapado. La oscuridad lo rodeaba, y preguntarse en quién podía confiar se volvió un desafío. Todo giraba en torno a la batalla entre el amor y la lealtad familiar. Mientras tanto, Mateo apuntaba un dedo acusador hacia él, y la puerta del futuro se cerraba rápidamente. «Esto no ha terminado, hermano», murmuró Miguel. «Voy a descubrir toda la verdad». Con la incertidumbre acechando como un lobo hambriento, Miguel supo que su viaje apenas comenzaba. La noche aún guardaba secretos, y el caos estaba a punto de desatarse. La tensión en el aire era palpable, como un hilo que amenazaba con romperse en el momento más inesperado. Miguel miraba a su hermano, su corazón latiendo con fuerza. Cada palabra de Mateo era una daga que se hundía más y más. El pacto que rompieron tus padres puede ser la clave para redimir o destruir nuestras familias, susurró, su mirada endurecida. Miguel sentía un torbellino de emociones, amor y traición, lealtad y odio. Todo se enredaba en su pecho, apretando como una serpiente. María estaba allí, temblando, entre él y Mateo, su rostro pálido iluminado por la luz tenue que apenas se filtraba por la ventana. «Miguel, escucha», gritó. «No todo se trata de nosotros. Hay algo más profundo aquí». Pero en ese instante un estruendo, un golpe violento en la puerta, resonó en la habitación. El sonido sacudió sus corazones. Miguel se giró, sus instintos de vaquero listos para la acción. En la oscuridad, más allá de la puerta, se oyeron voces entrelazadas con gritos y un choque de armas. El pueblo no estaba a salvo. Alguien había venido con intenciones letales. Mateo se tensó, palideció aún más. «Esos son los Salazar, debemos salir de aquí ahora». Fue un grito lleno de pánico,
que resonó como un eco del pasado familiar que tanto deseaban olvidar. Sin pensarlo, Miguel tomó la mano de María. «Vamos», pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió de un tirón, revelando a un grupo de hombres armados, sus rostros cubiertos por pañuelos. Eran matones, soldados de la rivalidad, enviados a cobrar cuentas. «¡Salgan! ¡Nadie se mueve!», gritó el líder, sus ojos feroces como una tormenta. El caos estalló. Miguel sintió el nudo en su estómago pasar de la tensión a la pura adrenalina. «¡Atrás!», empujó a María hacia un rincón entre los muebles. Mateo, al lado, se puso en modo protección, pero el tiempo no estaba de su lado. Los hombres implacables comenzaron a revisar la casa, sus pasos pesados llenos de una violencia contenida. Fue entonces cuando, en medio de la confusión, algo desconcertante sucedió. Uno de los matones, al inspeccionar un viejo baúl en el rincón, sacó un objeto brillante, un medallón. No cualquiera, sino el mismo medallón que Miguel había encontrado en la cueva. Los ojos de todos se fijaron en esa joya. Miguel reconoció de inmediato el símbolo, el mismo que unía a sus familias en un pacto roto. «¡Ese medallón!», gritó, su voz resonando con incredulidad. «¡Es mío!». El matón, sorprendido, miró a Miguel, luego al medallón y de repente la atmósfera se tornó mucho más pesada. «¿Tú eres el vaquero que está saliendo con la chica de los Salazar?». Su voz cambió, un nuevo interés brillando en sus ojos. Los jefes no estarán contentos al enterarse de esto. Mateo se giró, desesperado. «¿Qué estás diciendo?». Antes de que el matón pudiera responder, la habitación se iluminó con un disparo. Un grito desgarrador surgió de la garganta de alguien. El caos se desató. El aire se llenó de humo y disparos resonando como truenos. Miguel sintió que su mundo se desmoronaba en un instante. Se giró hacia María. Estaba helada, el rostro de terror. Pero en un giro devastador, ella cayó al suelo, una herida en el hombro. «¡María!». El grito salió de su pecho como un fuego. Su vida se detuvo. En medio del estruendo, una figura surgió de la oscura esquina de la casa. Un hombre que todos creían perdido en el tiempo. «¡Basta!», gritó, su voz resonando con poder. Al quitarse la capucha, los ojos de Miguel se abrieron como platos. Era el padre de María. «Lo siento por todo esto, hijo, pero no puedes confiar en ella». Miguel sintió que la tierra se le caía abajo, cuestionándose desesperadamente todo lo que conocía. ¿Qué significaba esto? ¿Quién estaba realmente detrás de toda esta guerra? El dolor lo abrumaba, y el futuro era una niebla impenetrable. Sin saber en quién confiar, solo sabía que debía actuar rápido. La vida de María pendía de un hilo. «Tú no puedes hacer esto», auló Miguel sin aliento. Pero el caos los rodeaba. Cada segundo contaba. La pregunta era, ¿podría salvarla antes de que todo se desmoronara aún más? La tensión en el aire era palpable, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Miguel miraba a su hermano Mateo, su corazón golpeando entre el miedo y la confusión. Cada palabra de Mateo era como un puñetazo, una traición recién descubierta. «El pacto que rompieron tus padres puede ser la clave para redimir o destruir nuestras familias», susurró, su voz dura como el acero. «¿Qué significa eso?», preguntó Miguel, angustiado, mientras el rugido de los hombres armados resonaba más cerca. Su mente corría, buscando respuestas, pero su atención se desvió hacia María, que temblaba en una esquina. No podía soportar verla así, asustada y herida. Antes de que pudieran reaccionar, un nuevo sonido se oyó desde la puerta. Una explosión ensordecedora. Las ventanas estallaron, y Miguel se lanzó hacia María, protegiéndola con su cuerpo mientras los fragmentos de cristal llovían como lluvia mortal. «María, aguanta», gritó entre el caos, sintiendo su corazón desbocarse. La casa se llenó de gritos y órdenes. El grupo de matones intentaba entrar, desatando una violencia desenfrenada. Miguel miró a Mateo, quien se obligó a respirar. «No puedo dejar que esto termine aquí»,
exclamó, empujando a María detrás de él. En ese momento, la verdad se le reveló como un rayo. De repente, un flash de luz iluminó el espacio. Otro disparo resonó, pero esta vez dirigido a la figura encapuchada del padre de María. Un golpe seco, un cuerpo cayendo. La escena se congeló. Miguel conocía al hombre que había jurado proteger a María. Con los ojos desorbitados, vio cómo el padre se desplomaba, un charco de sangre extendiéndose bajo él. «¡Padre!», gritó María, su voz desgarradora como un grito de guerra. Fue un momento de shock. La verdad golpeó a Miguel como un tren. Se dio cuenta de que, más allá de sus conflictos familiares, había algo más profundo, un pasado oscuro, secretos que no pintaban bien. El padre de María, con su conexión a los Salazar, tenía la culpa de haber encendido esta guerra. Mientras todos los ojos estaban en la víctima caído, un cambio drástico ocurrió. Miguel sintió que la energía de la habitación se transformaba. Sin saber cómo ni por qué, el rostro del matón que sostenía el medallón se tornó en una mueca de comprensión. «Un momento», dijo, observando a María y luego a Miguel, su voz cambiando. «Tú no eres solo un vaquero, ¿verdad?» «No entiendo», respondió Miguel, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. Antes de que pudiera reaccionar, el matón sacó un pequeño dispositivo que comenzaba a parpadear. Esto significa que hay un traidor entre nosotros», dijo, temblando. «¿Qué traidor?», preguntó Mateo, ahora un poco más inquieto. «Tu padre y el mío hicieron un pacto, pero alguien está utilizando esto para ponerlos en nuestra contra. Tienes que creerme». La desesperación en sus ojos era genuina, pero Miguel no sabía si podía confiar en él. «Esto no puede ser», murmuró María, con un temblor en su voz. Pero justo cuando parecía que todo se estaba aclarando, un grito resonó de fuera. «El pueblo está en llamas». Un hombre corrió, los ojos desorbitados. La sangre de Miguel se heló. Esto era más grande de lo que pensaba. ¿Qué había desatado? «Tenemos que salir de aquí», gritó. Pero antes de que pudieran mover un solo paso, una sombra se alzó detrás de ellos. Era uno de los hombres armados, pero esta vez no era un extraño. Con un giro del rostro, se quitó la máscara y reveló a alguien que hizo que el mundo de Miguel se detuviera en seco. Era su padre, encontrado en lo que debería ser, la penumbra de la muerte. «No deberías haber estado aquí, hijo», dijo él, y el horror llenó el corazón de Miguel. ¿Qué significa esto? Miguel apenas podía respirar. Lo que creía que era una batalla por el amor, pronto se tornó en un juego mortal. La traición de alguien en quien confiaba, la guerra por la que tanto había luchado. Todo se desmoronaba. Mientras el caos crecía a su alrededor, la verdad emergió de entre las sombras. Tal vez la historia que conocía no era más que una fachada. «Todo ha cambiado, Miguel», gritó su padre. ¿Pero cambiaría el amor por María en medio de esta tormenta? La línea entre amigos y enemigos se desdibujó con cada segundo que pasaba. «¿En quién puedo confiar ahora?», se preguntó. Miguel, sabiendo que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. La noche guardaba secretos más oscuros que nunca imaginó, y en un abrir y cerrar de ojos, su vida se desvanecería en humo. Miguel sintió que su corazón palpitaba con fuerza. La figura de su padre se recortaba en la penumbra, y las palabras de su hermano resonaban en su cabeza, cargadas de traición. «¿Por qué estás aquí? Tienes que decirme qué está pasando». La voz de Miguel era un grito de desesperación que se unía al caos a su alrededor. El padre de María se tambaleaba, el cuerpo tembloroso de la súbita revelación. Pero antes de que pudiera responder, un disparo resonó, transformando el ambiente. María se arrodilló. Una expresión de horror aparecía en su rostro. «¡Papá!», gritó, sus ojos llenos de lágrimas, el miedo marcando cada rasgo. En un instante, la sala se llenó de gritos. Los hombres armados empujaban, buscando obtener control de la situación. El sonido del vidrio roto seguía resonando. «Deténganse», ordenó Mateo, levantando su voz por encima del tumulto.
pero nadie prestaba atención. El caos se desataba como un fuego descontrolado. Miguel apretó los dientes, sintiendo que la rabia y la impotencia lo consumían. Justo cuando creyó que su vida no podía desmoronarse más, la sombra de otro disparo cortó el aire, seguido de una nueva figura entrando en la habitación. Pero esta vez, el ruido no era solo crujir de la puerta. Era un trueno, un anuncio del desastre inminente. El nuevo intruso era un hombre alto con una chaqueta negra. Sus ojos reflejaban una calma inquietante en medio de la tormenta. «Cálmense todos», dijo. Su voz era firme, casi magnética. «Vengo con un mensaje que cambiará todo». Al pronunciar estas palabras, el ambiente se llenó de un silencio mortal. Los matones dudaron, mirando al recién llegado. Miguel sintió un escalofrío. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz un susurro tenso. El hombre no respondió de inmediato, su mirada se centrándose en el medallón en el suelo. Brillando con una luz extraña, vino a la cabeza, me levantó el medallón del suelo. Este objeto es más que un símbolo, es el sello de un destino compartido. Tu familia, la de María y la de los Salazar, están unidas de una manera que nunca imaginaron. Pero depende de ustedes decidir qué quieren hacer con eso. «¿Qué estás diciendo?», exclamó María, su voz temblando. «¿Qué verdad?». «Lo que una vez fue un pacto de protección se ha convertido en un campo de guerra», continuó el hombre, ignorando la interrupción. «Las familias fueron miembros de una antigua alianza, una unión que se rompió por el orgullo y la venganza. Y ahora un enemigo común acecha». «¿Qué enemigo?», preguntó Mateo, intentando mantener la compostura. Pero un nudo de ansiedad se formaba en su estómago. «Los Salazar no son tus verdaderos enemigos», dijo el hombre. Todos se giraron, atónitos. «Es el grupo que ha estado manipulando la rivalidad entre todas las familias. Ellos son los que han estado detrás de los ataques y la muerte. Están dispuestos a usar a cualquiera para lograr su propósito». Los ojos de Miguel se abrieron, sus pensamientos girando. «¿Entonces todo esto fue un juego? ¿Acaso tus padres?». El hombre asintió lentamente. «Tu padre y el padre de María abandonaron un pacto muy antiguo por sus propias decisiones egoístas. Pero ahora, con su retorno, todo lo que temían ha vuelto, y están intentando destruir todo». La revelación propulsó a Miguel a un abismo de dudas. ¿Podría ser verdad? ¿Sus padres en realidad habían precipitado todo esto? Antes de que pudiera asimilarlo, un tiro resonó de nuevo. La puerta fue derribada como si no tuviera resistencia. Más hombres armados se lanzaron hacia ellos, sus ojos destilando un odio ensordecedor. «¡Es una trampa!», gritó el hombre de la chaqueta negra, tomando a María y empujándola detrás de él. «Todos, aléjense de la ventana. No hay tiempo para miedos». El caos estalló. Miguel movió rápido, pero la imagen de su padre, de pie y en silencio, lo atrajo. El hombre que habría jurado protegerlo ahora era el símbolo de su mayor temor. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», clamó, buscando respuestas en medio de la confusión. «Lo hice para protegerte», respondió su padre, ahora con lágrimas llenando sus ojos. «No quería que cayeras en este juego de traición». «¿Qué juego, papá?». La incertidumbre corría en la sangre de Miguel, estableciendo un remolino dentro de su mente. ¿De quién debo cuidarme? ¿De ti o de los Salazar? La situación era surrealista. En ese momento, sintió que todo se desmoronaba. La verdad era una sombra que se movía entre ellos, escondiendo secretos tan oscuros que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Con cada grito y disparo, él comprendió que tal vez la única manera de obtener respuestas era enfrentarse a las raíces podadas del pasado. Pero antes de que pudiera actuar, su mirada se cruzó con María, y en sus ojos vio la chispa de una verdad aterradora. «Miguel», gritó, un rayo de determinación saliendo de sus labios. «Tienes que decidir de qué lado estás». «¿Pero qué significa eso realmente?», pensó Miguel, sintiendo que la vida, la lealtad
y el amor pendían de un hilo. Mientras el caos continuaba, la verdadera batalla estaba por delante. Su elección podría determinar el futuro de todos, pero ¿qué pasaría si la respuesta nunca había estado en sus manos? La tensión en el aire era palpable. Miguel miraba a su padre, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con el dolor. La revelación del hombre en la chaqueta negra había sacudido las raíces de todo lo que conocía. ¿En quién puedo confiar ahora?, pensó, mientras el horror de la situación lo envolvía como una sombra oscura. De repente, los hombres armados irrumpieron en la habitación, convirtiendo el caos en un relámpago de acción. Miguel sacó a María detrás de él, protegiéndola con su cuerpo, mientras Mateo se colocaba frente a su padre. El sonido del cristal roto resonó como un ecosistema de peligro, y las sombras de los intrusos se proyectaban siniestras en las paredes. «¡Salgamos! ¡Ahora!», gritó el hombre de la chaqueta negra, empujando a todos hacia la salida trasera. Pero antes de que pudieran moverse, un disparo atravesó la estancia, impactando en la pared justo al lado de su padre. «¡Cúbrete!», ordenó Miguel, con el corazón latiendo descontrolado. El tiempo pareció detenerse un instante. Un profundo silencio invadió el lugar. Un grito desgarrador atravesó el pánico. «¡Sácalo de aquí!». Era María. Ella señalaba la herida de su padre, sangre brotando del hombro como un río oscuro que manaba sin control. La imagen era devastadora. Miguel sintió que todo se desmoronaba. «¡No puede ser!», exclamó, pero cuando se volvió hacia su padre, la desesperación se transformó en horror. Lo que había creído un enfrentamiento, entre familias se tornaba un juego mortal. Su padre no solo estaba herido, tenía el rostro pálido, los ojos llenos de amor y miedo. «Tenía que haberte protegido, hijo», murmuró, mientras caía al suelo, como si todo a su alrededor se desvaneciera. Miguel se arrodilló, sintiendo la gravedad de su culpa. «¡Papá, no!», y en ese instante, un resplandor cegador iluminó la habitación. El hombre en la chaqueta negra se volvió, pero antes de que pudiera reaccionar, otra figura emergió de la oscuridad. Era una mujer, cubierta con una capa, su rostro familiar. «¡No puede ser!», el grito de María resonó, su voz temblando entre la incredulidad y el horror. La mujer levantó la cabeza, sus ojos llenos de determinación. «Soy yo, Valeria», exclamó, su voz firme. «Ha llegado el momento de que todos conozcan la verdad». Miguel se sacudió, sintiendo como si toda su vida se estuviera derrumbando. «¿Valeria? ¿Eres tú?». La emoción en su pecho se mezcló con confusión y traición. Esa era la hermana de Mateo, desaparecida hace años y ahora de pie frente a él, como un espectro regresando del pasado. «Han estado jugando con vidas. Necesitamos unirnos para detenerlos», dijo, casi en un susurro, pero cada palabra retumbaba fuerte en su mente. La conexión entre las familias se hacía evidente en su mirada. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de lo que está pasando?», preguntó Mateo, la incredulidad surgiendo en sus ojos. Valeria respiró hondo, como si estuviera liberando un peso que llevaba por años. «Todo está interconectado. No solo la disputa entre nuestros padres. Hay algo más, algo que nadie sabe y que ha llevado esta guerra a un punto de no retorno». Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un nuevo grito sonó fuera de la casa. La puerta voló a astillas y un grupo de hombres armados irrumpió, buscando venganza. «Valeria, cuidado», gritó Miguel, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un fogonazo iluminó sus rostros. Todo fue un torbellino de caos. Valeria giró rápidamente, un arma en la mano. Se enfrentó a los intrusos con una determinación que no conocía, y en un instante, el sonido de disparos llenó el aire. Miguel, incapaz de decidir, se quedó paralizado, observando cómo el destino se desarrollaba ante sus ojos. En medio del caos, el medallón, aquel que había encontrado en la cueva, brillaba en el suelo, un símbolo de alianzas rotas y secretos. «María, el medallón», apenas pudo balbucear. Ella se movió hacia él,
pero sus ojos estaban llenos de terror, y en un instante el sudor frío le recorrió la frente, al darse cuenta de que Valeria no solo era parte del pasado, era parte de un rompecabezas que podría despedazarlo todo. Y mientras los disparos resonaban, la última revelación que Valeria parecía a punto de compartir quedó atrapada en el aire, como una promesa de desmoronarse todo. La verdad podría ser más devastadora que cualquier balazo. ¿Cuál era su papel en esta guerra de traiciones? ¿Qué significaba realmente ese medallón? El caos a su alrededor se intensificaba, y en ese momento de desespero, Miguel se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar algo más oscuro que simplemente una pelea familiar. Una verdad que pondría en duda no solo su amor, sino su propia existencia. Todo lo que creía conocer podría desvanecerse en un instante, dejando solo un eco de secretos. ¿Y si la verdadera batalla apenas comenzaba? La tensión en el aire era palpable. Miguel veía a su padre tambalearse, sintiéndose atrapado por el miedo que se apoderaba de él. El hombre en la chaqueta negra había revelado un secreto oscuro, y cada palabra hacía eco en su mente, cargando el ambiente de una inquietante promesa de traición. Fue en ese momento, mientras el caos estallaba a su alrededor y los hombres armados se acercaban, que todo cambió abruptamente. Un disparo retumbó como un trueno, atravesando el aire. Pero no era el sonido de un arma que alguien había disparado, sino de una explosión que sacudió la tierra misma. La casa tembló y las paredes crujieron. El estallido fue tan poderoso que incluso las ventanas se hicieron añicos. Miguel se arrojó hacia María, protegiéndola con su cuerpo, mientras el polvo y los escombros caían como una cortina sobre ellos. Gritos y confusión llenaron la habitación. Cuando el humo comenzó a despejarse, la visión de Miguel se nubló. La figura de Valeria estaba ahora en el suelo, inerte. ¡Valeria!, gritó Mateo en un instante de desesperación, mientras se lanzaba hacia ella. Pero no solo ella había sido impactada. El cuerpo de su padre yacía, también caído, inerte, su rostro en una mueca de dolor. «Miguel, es ahora o nunca», dijo el hombre en la chaqueta negra, su mirada fija en la puerta, mientras los hombres armados comenzaban a entrar por los destrozos. «Hay que salir de aquí». Miguel asintió, presa de una confusión atroz. Se dio cuenta de que su mundo se desmoronaba. La confianza que había en su familia, en el amor, todo se desgastaba en un instante. «Dame la mano, María», gritó Miguel, extendiendo su mano hacia ella. Pero al momento en que su mirada se cruzó con la de ella, la sangre le heló las venas. María estaba mirando a otro lado, atrapada entre el horror y algo que Miguel apenas podía comprender. De repente, su expresión cambió. En lugar de terror, había determinación. Con una rapidez mortal, sacó un objeto brillante de su cinturón. Un arma. «No puedes hacer esto», exclamó Miguel, retrocediendo, su corazón latiendo con fuerza. Pero María no respondió. Con una calma que lo desarmaba, levantó la pistola hacia el hombre en la chaqueta negra. «Lo siento, pero no puedo dejar que sepas la verdad». ¿Qué? Miguel sentía que se le paralizaba el mundo. «María». Su voz tembló, mientras sus pensamientos se despejaban como el humo que los envolvía. «No, no me digas que estás con ellos». Fue como un puñetazo en el estómago. La traición se transformó en un fuego en su pecho. María no era quien decía ser. En ese instante, la imagen de su amor se desvaneció como una sombra al atardecer. «Está todo entrelazado, Miguel», ella murmulló, su mirada dura. «Lo que está en juego es mucho más grande de lo que te imaginas. Todos estábamos destinados a esto. Mira a tu alrededor». Y entonces, como si el destino mismo hubiese decidido revelar sus secretos inconfesables, las paredes comenzaron a crujir, y en el eco de su voz, el hombre de la chaqueta negra se había convertido en el héroe. Él alzó la mano para protegerse mientras el polvo empezaba a sentarse.
no es solo la vida de nuestras familias, dijo, mirando a María con una mezcla de desdén y compasión. Es todo un legado oculto. Necesitamos la llave para detenerlo, y tú la tienes. Miguel quedó paralizado. La figura de su amada, la que había creído su luz, se erguía como una sombra que manipulaba más de lo que podía entender. ¿Eres parte de esto? Su voz fue un hilo de incredulidad. Sin tiempo que perder, el hombre comenzó a arrastrar a Mateo hacia la salida, dejando a Miguel atrapado entre el amor y la traición. ¡Vamos!, gritó. La realidad se fracturaba en su mente. Pero en ese mismo instante, un nuevo grupo de hombres aún más amenazantes estaba a punto de hacer su entrada triunfal. Miguel miró a María, su corazón retumbando entre la decepción y el deseo de encontrar respuestas. ¿Quién eres realmente?, le preguntó, sus ojos penetrando en los oscuros secretos que parecía guardar. Mientras el polvo empezaba a sentarse, la pregunta flotaba en el aire, aún sin respuesta. ¿Era María aliada o enemiga? ¿Y qué pasaría con su amor si la verdad cambiaba todo? Un silencio previo a la tormenta se instaló entre ellos, mientras el futuro pendía de un hilo. El caos apenas comenzaba, y la batalla por sus corazones ya estaba ganada o perdida. ¿Era posible que el destino los hubiera llevado a este punto, donde la traición y la lealtad chocaban como puños en una tormenta? La respuesta seguía flotando en el aire, mientras la puerta se desmoronaba por detrás, anticipando lo peor y lo inevitable. La tensión en el aire era palpable. Miguel miraba a María, su corazón latiendo con fuerza, lleno de confusión y desilusión. ¿Quién eres realmente?, le preguntó, buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontró un abismo de sombras. El caos que se desataba a su alrededor parecía lejano. Todo lo que creía conocer se desmoronaba en un instante. Mientras el hombre de la chaqueta negra miraba a María con desconfianza, el ambiente se volvió aún más pesado. De repente, la puerta principal fue derribada con un estruendo, y un grupo de hombres armados entró, sus rostros enmascarados y llenos de furia. Miguel se volvió hacia ellos, listo para entrar en acción, pero se detuvo en seco. Aquellos hombres no eran solo matones. Había alguien más al frente, una figura que parecía moverse con autoridad. ¡Atrás todos!, gritó, y su voz resonó con una fuerza que sacudió el lugar. «Sebastián», murmuró Mateo, al reconocer al líder. Lo que hacía allí era un misterio, y la confusión en su rostro pronto se convirtió en horror. Sebastián levantó una mano, y cuando el silencio se hizo presente, comenzó a hablar. «Han estado buscando la verdad», dijo, y su mirada se fijó en Miguel. «Y están más cerca de lo que imaginan. La sangre que corre por sus venas está conectada de una manera que ni se imaginan». «¿Qué estás insinuando?», preguntó Miguel, su voz tensa. «Todo este tiempo has estado siguiendo un hilo del pasado». Sebastián se detuvo, tragando con dificultad. «El medallón es un símbolo de la unión, pero también de traición. El pacto que rompieron tus padres, Miguel, fue solo una pieza de un rompecabezas más grande. Todo ha estado diseñado para mantener el secreto». Miguel sentía un nudo en el estómago. «¿Qué secreto? No tienes idea de lo que estás diciendo». Pero Sebastián avanzó hacia él, con una mirada intensa. «Hazlo, Miguel. Pregúntale a tu madre. Pregúntale a los tuyos qué hicieron realmente. El pasado está vivo en cada rincón de este pueblo, y lo que crees que es verdad podría cambiar tu vida para siempre». Mientras las palabras de Sebastián se instalaban en su mente, el hombre en la chaqueta negra se interpuso. «No, esto no es el momento. Debemos salir de aquí». Pero su advertencia fue ahogada por un nuevo estallido de disparos que resonaron en el exterior. El caos continuó creciendo. Miguel sintió que todas las certezas se desmoronaban. De repente, algo se rompió en su interior. «¡Basta!», gritó, y el ruido se detuvo.
Todos lo miraron, sorprendidos por su furia. No voy a dejar que esta locura controle nuestras vidas. Quiero saber la verdad. Entonces prepárate para lo que venga, dijo Sebastián con una sonrisa triste. La verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas. Sus palabras resonaron en el aire, y en ese instante, la puerta trasera estalló, y un grupo adicional de hombres entró, creando un frente aún más caótico. Entre toda la confusión, algo inesperado ocurrió. Justo cuando todos pensaban que la situación no podía empeorar, el hombre de la chaqueta negra lanzó un grito. ¡María! Todos giraron la mirada hacia ella, y Miguel sintió un golpe en el pecho. María estaba inmóvil, su rostro palideciendo, exactamente como en un mal sueño. ¡Pi! Gritó Mateo, pero ya era demasiado tarde. María había caído al suelo, un revólver en la mano, y el eco de su disparo aún resonaba en el aire cuando Miguel dejó escapar un grito desgarrador. ¡No, María! La paina tumultuosa de su amor se transformó en horror. El cuerpo de Sebastián se desplomó, y el silencio se extendió como un eco macabro. Miguel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. María no solo había disparado, había seguido un plan que ignoraba. La imagen de su amor desvaneciéndose y todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. ¿Era posible que todo lo que había vivido hasta ahora fuera parte de un engaño más grande de lo que podría imaginar? Mientras las sombras empezaban a tomar forma, un ruido en el fondo atrajo su atención. La verdad estaba a punto de ser revelada, y él tenía que elegir si seguía adelante o si se adentraba en un oscuro misterio que podría cambiar su vida para siempre. El caos se intensificaba o el reloj seguía corriendo. La pregunta era, ¿podría manejar la verdad que cambiaría todo? La confusión era palpable en el aire. Miguel se quedó helado, mirando a María caída en el suelo, el revólver aún vibrando en su mano. ¿Por qué, María? ¿Por qué hiciste esto?, gritó, su voz desgarrada, su corazón sintiendo cada golpe como si fuera un puño en el estómago. Se arrodilló a su lado, desesperado, mientras la casa temblaba con la tensión del caos. «No, no, no», Mateo clamó, avanzando hacia ella, pero el hombre de la chaqueta negra lo detuvo con un movimiento rápido. «Hay que salir de aquí, ahora. No tenemos tiempo», dijo, su voz firme, pero su mirada estaba llena de preocupación. Sin embargo, Miguel solo podía imaginar la angustia en el rostro de María, que se desvanecía lentamente. «¿Qué has hecho?», murmuró Miguel, sintiendo que la realidad se rompía a su alrededor. Quería sacudirla, despertarla. La sangre manaba de su hombro, y un nudo se formó en la garganta de Miguel. La angustia rodó como una ola gigante, ahogándolo. Todo se estaba desmoronando. El sonido de disparos retumbó de nuevo desde la entrada, como un eco que apenas parecía lejanos. Miguel miró hacia la puerta, su mente girando. ¿Quién está detrás de esto? El horror de la traición envolvía la habitación y en su corazón algo se rompió. Entonces la puerta trasera se abrió con un golpe y un nuevo grupo de hombres entró, esta vez con una furia mucho más letal. «¿Qué demonios está pasando?», gritó uno de ellos al ver a Sebastián sobre el suelo, herido. Era evidente que el escenario ahora estaba más cargado que nunca. «Fuera de mi camino», un hombre alto, de rostro severo, empujó a todos mientras buscaba algo en la habitación. Su atención se centró rápidamente en Miguel. «Tú eres el vaquero», dijo, su voz resonando con una mezcla de desprecio y reconocimiento. «Eres como tu viejo». Miguel sintió un escalofrío. «¿Qué sabes de mi padre?», preguntó, sintiendo que cada palabra era un veneno que se acumulaba en su sangre. Pero antes de que el hombre pudiera responder, la habitación se llenó de un grito profundo, un sonido desgarrador que cortó el aire. «¡Deténlo!», era la voz de Valeria, la hermana de Mateo. Ella se había levantado, sangre goteando de su mano. «Ustedes no saben con quién están tratando». «¿Qué haces, Valeria?», gritó Mateo, el horror reflejándose en su rostro al ver a su hermana en peligro.
Pero Valeria solo parecía más decidida. No puedo permitir que continúe. La verdad debe salir a la luz. Las palabras flotaron, un eco que se instalaría en la mente de todos. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué estás escondiendo?», preguntó, guardando silencio mientras la voz de Valeria se alzaba como un trueno. Pero fue entonces cuando Valeria desenfundó un medallón brillante, el mismo que Miguel había encontrado en la cueva. «Este medallón no solo une a nuestras familias, también guarda un secreto devastador. Mi madre y la tuya, Miguel, estaban involucradas en algo mucho más grande». Las piezas comenzaron a encajar en el rompecabezas. Una respiración colectiva se escuchó en la habitación, los murmullos de todos revelando la sorpresa. El hombre que parecía ser el líder de los recién llegados entrecerró los ojos, su interés evidenciado. «¿Es cierto lo que dices, Valeria? ¿De verdad sabías esto?». La expresión en el rostro de Valeria cambió, delatar la carga que llevaba. «He vivido bajo el peso de esto toda mi vida. El pacto no. Solo fue roto. Fue una traición a la que aún estamos atados. Las familias están en juego y este conflicto ha arrastrado a todos». «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», cuestionó Mateo, furioso. Pero Valeria no podía responder. El tiempo se les estaba acabando. «Salgan, no tenemos tiempo», insistió el hombre que había entrado, observando el creciente pánico. En ese momento, un disparo resonó en el aire, y el sonido atravesó las paredes como un grito a la realidad. «Regresen», aulló uno de los matones, mientras las sombras se cerraban contra ellos. Miguel sintió el temor apoderarse de él. «María». Pero cuando se volvió, la escena se tornó surrealista. María no estaba solo herida, sonreía, sus ojos apagados apenas brillando, como si una sombra la consumiera. «Es hora de que la verdad salga a la luz, Miguel», dijo, sus palabras transformadas en un eco distante. En ese momento, el hombre de la chaqueta negra miró a Miguel con desesperación. «Déjalo, Miguel. Debemos irnos. Esta no es nuestra lucha». Miguel sintió que la tierra se desmoronaba. Todo lo que había creído, cada trozo de amor y traición, todo lo que conocía, ya no existía. Las palabras de Valeria se transformaron en un eco que golpeaba su mente. «No, no puedo dejarla», se dijo a sí mismo. Pero todo se había vuelto tan confuso. Estaba claro que la historia no se trataba solo de un amor prohibido o de rivalidades familiares. El verdadero horror estaba a punto de revelarse. ¿Qué tan lejos llegarían para proteger sus secretos y qué consecuencias tendría para todos? La última verdad se acercaba vacilante a su superficie, y Miguel debía elegir: seguir a su mentira, a sus creencias, o enfrentar la historia oculta que los había mantenido cautivos. «Esto no ha terminado», murmuró entre los gritos y disparos. La batalla apenas comenzaba, y la línea entre amigos y enemigos se desdibujaba. Lo único claro era que todo cambiaría para él, para ellos. El polvo se asentó lentamente, dejando un aire lleno de incredulidad y dolor. Miguel se arrodilló junto a María, sus ojos fijos en el rojo que emanaba de su herida. «Despierta, por favor», suplicó, su voz un hilo tenso que se quebraba en cada palabra. El eco de los disparos aún resonaba en su mente, como truenos lejanos que rigidizaban el tiempo. «Miguel», Mateo gritó, empujando a un grupo de hombres armados que se acercaban, su corazón desgarrándose al ver la escena. Pero Miguel no podía apartar la mirada de María. Su rostro, tan pálido, estaba lleno de recuerdos de risas y promesas que ahora parecían lejanas. «No me dejes», rogó, mientras sentía un nudo en la garganta. La traición se apoderaba de él con cada segundo que pasaba. «Valeria, ayúdala», gritó Mateo, desesperado, mientras el hombre de la chaqueta negra trataba de contener el avance de la amenaza. Pero Valeria no se movió. El medallón en su mano brillaba bajo una luz tenue, atrapando la atención, como un faro en la tormenta. «Esto no termina aquí», dijo, su voz firme. Ante el abismo que se avecinaba, el enemigo se acercaba, pero en ese instante todo se detuvo. Miguel entrelazó sus dedos con los de María, sintiendo su pulso débil.
No puedes irte así. Tienes que luchar, dijo, su voz ahora un susurro. La intensidad del momento los envolvía, mientras los hombres armados intercambiaban miradas cargadas de odio y confusión. «¡Ya basta!», gritó el hombre en la chaqueta negra, su voz resonando con poder. «Si quieren salir de aquí con vida, deben unirse». La tensión en la habitación se hizo palpable, como el eco de un trueno lejano. Miguel sabía que, aunque la traición flotaba como sombras oscureciendo su amor, la verdad tenía que salir a la luz. «Cuéntanos todo lo que sabes, Valeria», dijo Miguel, sintiendo. El tiempo se deslizaba entre sus dedos. Su mirada encontró la de Valeria, quien asintió lentamente, respirando hondo. «Lo que les estoy diciendo es vital. El medallón es la clave. Es el símbolo de un pacto roto, pero también de una antigua unión. Nuestros padres estaban involucrados en algo más grande». Los murmullos de los intrusos interrumpieron la calma tensa. «¡Cállate, Valeria!», gritó uno. Pero al escuchar esas palabras, Miguel sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. «No dejaré que esto termine en traición. Hay que luchar por nuestra verdad», exclamó, levantándose y mirando a aquellos que los rodeaban. Un disparo resonó, un grito desgarrador estalló, y fue entonces que María, con fuerzas que no sabía que tenía, soltó su mano y se giró hacia el enemigo. «Basta de esto. Ya no somos sus peones», dijo, su voz resonando como un canto de resistencia. «Unámonos para acabar con esto de una vez por todas». La determinación de los dos bandos se vació en murmullos de incertidumbre, y como si el aire se hubiera cargado de rayos, el caos se desató. Miguel tomó la mano de María, sus miradas se encontraron, y en ese instante supo que sin importar lo que pasara, lucharían juntos. «¡Vamos!», gritó. Los hombres armados avanzaban, pero ahora había algo más en el aire, una decisión compartida. Miguel sintió la fuerza brotar dentro de él, como un torrente de vida que empujaba hacia adelante. Avanzaron juntos, olvidando las heridas del pasado, cada paso resonando como un eco de esperanza en medio de la tormenta. Unos minutos más tarde, después del caos, Miguel, María, Mateo y Valeria salieron al exterior. La luz del amanecer bañó el pueblo, despertando las sombras que parecían haber tomado el control. «Hemos logrado salir», murmuró Mateo, mirando al horizonte, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y determinación. «Pero la verdad aún debe salir», dijo Miguel con firmeza, «y lo haremos juntos». Mientras se alejaban, un susurro de unidad emergió de sus corazones, entrelazando sus destinos. Se sintieron más fuertes, más conectados que nunca. Sin embargo, mientras se dirigían hacia la vida que les esperaba, un eco familiar sonó en sus oídos. «Esto es solo el principio», les dijo el hombre en la chaqueta negra, sus ojos brillando con una mezcla de advertencia y promesa. La historia de sus familias aún estaba lejos de cerrarse. El futuro era incierto, pero la verdad siempre había sido un pilar de unidad, y estaban dispuestos a enfrentarlo, juntos. «Hey, y antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para este desenlace exclusivo que viene. Destroza el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo importa, y solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de unirse y fortalecer esta historia. Vamos, hazlo ahora.